Muy buenas noches, compañeros profesores. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta cuarta clase del curso de fuerza gravitacional relacionado con el movimiento en un campo gravitacional. Este capítulo, este módulo, es como una especie de cálculo concreto, digamos así. O sea, no hay más teoría de la que ya hemos puesto hasta el momento para calcular las posibles trayectorias que tienen un cuerpo que se mueve en un campo gravitacional. Es decir, por eso este capítulo es más matemático, digamos así, para hacer ese cálculo. Pero es muy importante porque los resultados conducen a obtener un conocimiento claro de cuáles son las posibles trayectorias que un cuerpo puede tener en un campo central en general y en particular en un campo gravitacional. Así que voy a hacer primero una especie de enumeración de los pasos que se hacen en ese río matemático para que no se pierda el contenido en medio de las fórmulas y ecuaciones, que no se pierda el contenido físico que hay atrás, ¿ya? Entonces, eso voy a tratar de hacer en primer lugar. Y después voy, como está esto, los desarrollos en detalle están en el documento que ustedes tienen a la mano. Entonces, lo que yo haré énfasis es en las partes importantes o esenciales de ese desarrollo. Entonces, voy a compartir la pizarra ya. Entonces, vamos a tratar esto del movimiento en un campo gravitacional. Entonces, les digo, en primer lugar, hacemos uso de propiedades que nosotros ya conocemos del campo gravitacional. ¿Cuál es esta? El campo gravitacional es un campo de fuerzas o un vector, un campo vectorial, como quieren llamarle, pueden llamarle campo vectorial si quieren, campo de fuerzas, que es central, con la connotación que eso implica de acuerdo a nuestras definiciones. Es un campo central. Es decir, si un campo está originado por una masa, todas las líneas de campo, ¿sí? O todos los vectores, ya sean de fuerza o de campo, tienen unas líneas de acción que convergen a la masa esa o a un centro de fuerzas. Todas llegan, todas esas líneas de fuerza o de campo, convergen a un mismo punto que es llamado centro de fuerzas o centro de campo. Y que el módulo de la fuerza o del campo, ¿sí? Depende solo de la distancia que hay hasta ese centro del punto considerado. Eso es lo que es un campo central. Y el hecho de que sea un campo central implica, como ya hemos visto también, dos cosas, que es conservativo, es decir, en este campo, el trabajo que realizan las fuerzas del campo a llevar una partícula de un sitio a otro no depende, no depende, en este momento estoy grabando la clase por si acaso, no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo. Y por esa razón, cuando es el campo conservativo, uno puede definir para ese campo una función llamada energía potencial, que es una función escalar que depende de la posición, ¿no? Cuando es conservativo. Y el hecho de la palabra conservativo, como ustedes recordarán, es porque conduce al principio de conservación de la energía, por un lado. Y por otro lado, bueno, y esto a su vez implica que la energía mecánica, ¿no? La suma de la cinética más la potencial, es constante. Por eso es el campo es conservativo. Porque es campo central. Y por otro lado, también el hecho de que sea central implica que el momento angular del cuerpo es constante.
el vector momento angular es constante. ¿Qué significa que la dirección del momento angular sea constante, siendo que el momento angular es perpendicular a un plano formado por el vector posición y el momento lineal? Esto tiene como implicación importante de que el movimiento ocurre en dos dimensiones, ocurre en un plano. ¿Sí? Esas son las consecuencias que nosotros ya sabemos originar esta consecuencia en la conservación del momento angular. Entonces, debido a esto, ya que el movimiento es en un plano, no es aconsejable, digamos, es aconsejable, podemos decir, es aconsejable trabajar con unas coordenadas que faciliten el cálculo. Y cuando se trata de movimiento en dos dimensiones, las coordenadas más útiles son las coordenadas, o usar coordenadas polares, ¿sí? Entonces, el estudio del movimiento de un cuerpo en un campo gravitacional usualmente se hace en coordenadas polares, que como ustedes conocen, las coordenadas polares son aquellas que primero se define un polo, o sea, que un punto de referencia llamado polo, ¿sí? Más bien ni siquiera voy a dibujar la línea perpendicular que está mareando. Así sería. Hay un polo y un eje polar. Entonces, para ubicar la posición de un punto cualquiera en el plano, un punto P, se lo hace a través de dos coordenadas, esta distancia, R, y este ángulo medido a partir del eje polar. Entonces, el punto P está definido por las coordenadas R y θ. Entonces, eso es lo que se hace en el estudio del movimiento en campo gravitacional. Gracias a que el movimiento ya sabemos es en dos dimensiones, lo más útil es usar coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, una vez que uno define ya cómo va a estudiar, recuerden ustedes que elegir un sistema de coordenadas es de libre albedrío, es decir, que uno puede elegir las que más le guste, y más que le guste, la que más convenga para simplificar los desarrollos matemáticos. Entonces, eso es importante tener presente. Y lo digo eso porque a veces los estudiantes, los chicos especialmente, hacen más énfasis en el sistema de coordenadas que en el fenómeno físico en sí. O sea, el sistema de coordenadas es una herramienta para estudiar un fenómeno y un movimiento, y eso es, uno lo pone a conveniencia, elige a la conveniencia. Y entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí, ¿cuál es el primer paso? De hecho, o sea, las dos propiedades del campo gravitacional, que es un campo central, son las que se usan para todo el desarrollo. Es esta, que la energía es constante, y esto. Esa es toda la base del cálculo que vamos a explicar. El hecho de que la energía mecánica es constante y el hecho de que el momento angular es constante es toda la base física para el desarrollo que lleva a obtener las trayectorias. Entonces, nuestro objetivo aquí en este tema de movimiento en campo central es conocer cuáles son las posibles trayectorias del movimiento de un cuerpo en el campo gravitacional. Entonces, ahora sí voy a decirles cuáles son los pasos que se hacen para esto, una vez que hemos establecido la base, ¿ya? Entonces, un primer paso es describir la energía E, escribir la energía E mecánica, ¿no? Que es la suma de la cinética más la potencial en coordenadas polares. Podríamos poner antes mejor, escribir el momento angular, pongamos primero, el momento angular en coordenadas polares. Ese es el primer paso. Entonces, una vez que uno tiene estas dos cosas, es posible, ¿sí? Tener luego una ecuación de la energía
de la energía, una ecuación de energía en términos, porque aquí en coordenadas polares significa que está en función de r y teta. Es posible encontrarla, escribirla en términos de r, la una coordenada polar, y el tiempo. ¿Sí? Es decir, haciendo uso de estas dos ecuaciones de acá arriba, es posible ahora tener la energía total en términos de la coordenada r, es decir, la distancia del punto al polo, y el tiempo. Y cuando se tiene esto, lo que uno puede hacer, esto es operación matemática que se llama integrar, ¿sí? Y obtener así una primera ecuación como resultado, ¿ya? Que es la ecuación integrar para obtener, voy a poner aquí, integrar y obtener una función r de t. Es decir, la coordenada polar r en función del tiempo, con hacer esta función, ¿ya? Eso es posible hacer. Luego de hacer eso, de la ecuación de L constante, ¿sí? Por otra parte, se puede tener, de L constante se obtiene una relación en términos, se tiene L en términos de teta y t, ¿sí? Y lo mismo, se integra y se obtiene ahora la función teta de t. Voy a poner con otro color, ponerle negro mismo. Y se obtiene teta de t. O sea, de la ecuación de usando estas dos ecuaciones que les dije, que están arriba, escribo la energía en términos de R y T, ¿ya? Es una ecuación que sale como con derivada, ¿ya? Y entonces se integra y se obtiene la función R de T, ¿ya? Por otro lado, uso la primera ecuación, esta de acá, si quiere, de R constante, que está en términos de teta y T. Entonces, lo mismo se integra y se obtiene la ecuación, la función teta de T. Entonces, de esta manera, estas dos ecuaciones de aquí, R de T, perdón, sin flecha, porque solo la coordenada R de T y teta T, estas dos prácticamente me dan la trayectoria. Este conjunto de estas dos ecuaciones dan la trayectoria en forma lo que se llama parametrizada, que está parametrizada con el parámetro tiempo. Parametrizada con el parámetro tiempo. T es el parámetro. ¿Por qué está parametrizada? Porque simplemente para encontrar ya la trayectoria, si uno quiere dibujar la trayectoria, por ejemplo, porque quizá note una cosa, eso quizá me faltó decirles al inicio, ¿qué es encontrar la trayectoria? Encontrar la trayectoria es encontrar la función en términos de coordenadas espaciales. Cuando encontrar una trayectoria en 3 dimensiones, una función entre x, y z en coordenadas cartesianas. Encontrar la trayectoria en 2 dimensiones en coordenadas cartesianas sería una función y de x, ¿sí? Y así, ¿no? Encontrar la trayectoria en coordenadas polares es buscar, voy a ponerle acá arriba, es buscar la función r de teta o teta de r, no cualquiera de estas. Eso es encontrar la trayectoria. Esta función o esta función. O sea, sin el tiempo, porque debe ser una función en el espacio, sin el tiempo. Pero en cambio aquí digo, tengo la función r de t y teta y tengo el tiempo de por medio. Para encontrar r de teta o teta de r, uno debería despejar el tiempo de una ecuación y reemplazar en la otra, pero quizá a veces eso no es fácil. Eso no es fácil, despejar el tiempo de una ecuación y reemplazar en la otra. Y entonces mejor trabajar con la trayectoria así como se parametrizada, ¿ya? ¿Qué significa parametrizada? Significa que el tiempo está como un parámetro y, por ejemplo, uno puede hacer una tabla de valores. ¿Ya? Voy a poner aquí el tiempo, por ejemplo. Aquí pone R y aquí pone teta. Entonces, para diferentes valores de tiempo,
saca los diferentes valores de R y los diferentes valores de T, y así sucesivamente, y después puede graficar, si yo, teta en función de R o R en función de teta, y va dibujando la trayectoria, ¿sí? Con los puntos de esos de la tabla, ¿sí? Va dibujando la trayectoria. Quizás así, ¿no? Entonces, esto es la forma parametrizada de la trayectoria, ¿sí? Con ese procedimiento. Ahora, alguien puede decir, no estoy conforme con eso, yo quisiera tener estas funciones R de teta o teta de R, entonces se puede operar, seguir operando de la siguiente manera. Seguir operando, porque esto queda como paso intermedio, ¿ya? Si uno quiere ahora tener ecuación explícita, para tener la ecuación explícita, ¿qué hace? De la ecuación, vamos a llamarle a esta ecuación de la energía, vamos a llamarle la ecuación, por ejemplo, 1, ¿ya? Esta ecuación del momento angular vamos a llamarla ecuación 2. O sea, de la ecuación 1, que está de la energía en coordenadas polares, uno puede, como les digo, tener esta relación, la variación de R sobre la variación de T. Entonces, espero que me entiendan. Bueno, si quieren ustedes un poquito más de explicación sobre esto de la derivada, yo les puedo dar, ¿ya? Sin problema. Pero esto es como, o lo que se llama un cociente incremental. O sea, ¿cómo varía R cuando varía T? Es como que es un cociente entre las variaciones de R y las variaciones de T, ¿no? ¿Cuánto varía? En fin, llevado al límite cuando delta T tiende a infinito. Sí. Perdón, a cero, cuando delta T tiende a cero. Eso es esta notación de R sobre T. O sea, ¿cómo varía la función R cuando la variable independiente T también varía? O sea, ¿cómo varía? No varía, se mantiene constante, aumenta, decrece, qué sé yo. Entonces, de la ecuación 1 uno puede tener esta cantidad. De la ecuación 2, del momento angular, en cambio, puede tener esta cantidad de teta sobre t, la derivada de teta con respecto a t, así mismo. ¿Cómo varía la función teta cuando varía la variable independiente t? Se puede tener de la ecuación 2, ¿ya? Entonces, una vez que hace uno esto, lo que hace es dividir estas dos expresiones, ¿sí? Tiene aquí una ecuación, ¿no? O sea, disculpen, lo voy a escribir así. Voy a ponerle más derecha. Ya, digamos que logro despejar de R sobre dt y tengo, qué sé yo, una función. Tengo una función f aquí igualada. Y de la ecuación 2 tengo asimismo el cociente de teta sobre t, esa es la derivada de teta sobre t, y tengo una función g. Entonces, lo que se hace es dividir la una para la otra, ¿sí? Si uno divide la una ecuación para la otra, simplifica el diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Y tiene dr sobre d teta, que sería igual a f sobre g. Entonces, esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación ya es una ecuación que ya no tiene el tiempo ahí, ya solo tiene r y teta, justo lo que yo ando buscando. Entonces, otra vez, integrar y se tiene la función r de teta, que sería la trayectoria explícita, ya, ¿sí? Digamos, no parametrizada, sino explícita. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos una primera parte, digamos, de entender cómo se hace el cálculo de la trayectoria. Noten ustedes que todo parte de las ecuaciones 1 y 2, la energía en coordenadas polares, el momento angular en coordenadas polares. No sé si tienen alguna pregunta. En la hoja está escrita directamente, digamos, en los apuntes está escrito directamente el momento angular en coordenadas polares. Aquí voy a hacerlo más explícito para que se lo entienda bien. O sea, voy a, en este momento, solo hacer un pequeño desarrollo para la ecuación 2, porque la ecuación 1 sale inmediatamente de las dos. Pero bueno, lo he enumerado al revés, pero bien. Veamos. Entonces, esta es la primera parte. Después lo explico la segunda parte
ya para hablar sobre las curvas, lo que se obtiene. Pero esa es la primera parte del desarrollo, ¿no? Lo que les quiero ilustrar es lo siguiente, por si acaso esté muy claro, ¿no? Digamos que yo tengo un sistema de coordenadas polares. Un cuerpo más bien dicho se está moviendo por una trayectoria, digamos así. ¿Ya? Para estudiar este movimiento uso coordenadas polares, o sea, el polo, el eje polar, el ángulo. No me gusta la trayectoria que muy quebrada. Así. Entonces, tengo yo cualquier punto P está aquí. Estoy dibujando una trayectoria, ¿no? De que está moviéndose un cuerpo. Y aquí tengo la coordenada. En realidad, este es el vector posición R, ¿no? Como ustedes saben, ¿sí? Y aquí está el ángulo θ de este de aquí. El módulo del vector posición es la una coordenada y el ángulo es la otra coordenada. Y este es el punto P. En el punto P, como ustedes saben, la velocidad es tangente a la trayectoria. Por ejemplo, esta tangente no me va a salir tan bien porque me va a salir media perpendicular hacia más o menos tangente. Ya digamos la velocidad. No está tan bonito, pero bueno. ¿Ya? Entonces, la velocidad puede escribirse en coordenadas polares como la suma de una componente que es paralela al vector posición. Si yo aquí dibujo el unitario del vector posición, yo puedo crear también un unitario que es perpendicular al unitario del vector posición aquí, que se llama U sub θ, asociado a la otra coordenada, ¿no? Que se llama también a veces unitario transversal, el otro unitario radial y unitario transversal. Entonces, la velocidad es la suma de una componente en la dirección radial más una componente en la dirección transversal. ¿Ya? La una, esta mide, última está relacionada con las variaciones del módulo del vector posición, o sea, de R, del módulo, y esta segunda está relacionada con las variaciones de la dirección, o sea, de θ, ¿no? Por si acaso alguien no tenga claro, o claro, quizá para que quede más ilustrativo, es decir, el vector posición uno puede escribirle como módulo por dirección, por unitario. Y la velocidad, aquí voy a tener que hablar de derivada, es la derivada de esto con respecto al tiempo. Cuando se deriva un producto, en este caso R y unitario de R, a medida que avanza la partícula por esa trayectoria, los dos magnitudes, el módulo y la dirección cambian. Tanto R como unitario R son variables, entonces por eso aquí hay que derivar el producto. Hay que derivar primero el uno, se multiplica por el otro, y después R por la derivada del unitario. Noten que aquí derivada es una variación, ¿sí? Entonces, aquí se ve que este primer componente mide las variaciones del módulo del vector posición y la segunda mide las variaciones de la dirección del vector posición. Esta derivada de unitario se puede escribir explícitamente. Entonces, este de R sobre dt está en la dirección, esta velocidad está en la dirección radial, por eso es la velocidad radial. Y la otra es, este es en cambio R de θ, esta derivada unitario es R de θ sobre dt por el unitario transversal. Cuando se deriva el unitario sale eso. Entonces, y esta es a esto le podemos llamar velocidad radial y a este le podemos llamar la velocidad transversal. Las dos componentes de velocidad que en el gráfico serían lo siguiente. Sería
descompongo esto en una dirección, sería esta la componente radial y esta la componente transversal de la velocidad. Así. La una está relacionada con las variaciones del módulo de la posición y otro las variaciones de la dirección de la posición. Entonces, por eso es que la velocidad la hemos escrito en el documento como PR más B sub teta en coordenadas polares. Entonces, BR es esto y B sub teta es esto. El momento angular, que es lo que me interesa, que es M. Bueno, primero es R cruz P, que es R cruz P, es lo mismo que M, R cruz B. Si aquí reemplazo el B por en coordenadas polares, quedaría MR cruz B sub R más B sub teta. Y entonces aquí ven, cuando abra yo el producto, digamos, haga el producto cruz con la suma, haciendo la ley distributiva, me quedaría R cruz B sub R, pero como R y B sub R son paralelos, entonces ese producto da cero y queda simplemente MR cruz B sub teta. R y B sub teta, en cambio, son perpendiculares. Entonces, este es el vector total. El módulo del momento angular, que voy a escribir con otro color. Noten ustedes que el módulo del momento angular, entonces el M, el módulo del uno por el módulo del otro, por el seno del ángulo que forman, pero el seno del ángulo que forman es 1, porque el ángulo es pi sobre 2. Entonces, este es el módulo de MR. El módulo del momento angular. Si reemplazan cuánto vale el módulo de B sub teta es este. ¿Sí? Entonces, reemplazando, voy a escribir aquí mismo, L. Entonces, reemplazando esto me queda M, R cuadrado, ¿sí? De teta sobre dt. Entonces, ahora ustedes se van a recordar que les dije, de la ecuación del momento angular uno puede sacar la derivada de teta con respecto a t. ¿Sí? Noten que aquí L es constante, L es constante. ¿Sí? Y entonces, ahí están pero las dos variables, R y teta, y también está el tiempo. Pero de esta ecuación uno puede despejar derivada de teta con respecto a t, como les dije en la parte de donde enumeramos los pasos. Eso les voy a, este momento, con el documento que tenemos, les voy a ir para no escribir nuevamente. Pero esta es la ecuación del momento angular que se usa, ¿ya? Esa es la ecuación del momento angular que se usa. Estamos. La que se usa en el cálculo, porque este es el momento angular de la partícula en un campo central, de términos generales. O sea, ahora, ¿cuál es la ecuación de la energía que se usa? La energía, por su otra parte, es la cinética más la potencial. La cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado más la potencial, que depende de R. Aquí sería un medio de la masa, pero B escrita en coordenadas polares es B sub R, y B sub teta sería B sub R al cuadrado más B sub teta al cuadrado más U sub R. Y entonces aquí uno puede abrir esto, queda un medio de M. ¿Cuánto valía B sub R? B sub R valía derivada de R con respecto al tiempo. Recuerden que era solamente la variación del módulo del vector posición respecto al tiempo, ¿sí? Entonces es un medio de esta derivada al cuadrado. Y el B sub teta, que es R derivada de teta, etcétera, etcétera, es en última instancia, es un medio de M. Noten que B sub teta, esto les voy a traer, acabamos de mostrar que L era M, R, B sub teta, ¿sí? Eso acabamos de demostrar. Es decir, que B sub teta vale L sobre MR. Entonces puede escribir en función, el B sub teta en función de L, que era L cuadrado sobre M cuadrado, R cuadrado. ¿Ya? Más la energía potencial.
Entonces, aquí suele escribirse de esta manera, esta ecuación. Se suele escribir como un medio. Todo esto está en los apuntes, sino que quiero ilustrar un aspecto. Y se agrupan los dos términos siguientes. Esto sería un medio, 1 sobre 2m más yo r cuadrado, L cuadrado, así sería, L cuadrado, 2mr cuadrado, más UDR. Esta es la energía total. Con esta ecuación se trabaja. Con esta ecuación. Así como se trabaja con la que les dije del momento angular, ahora se trabaja con esta ecuación, escrita en coordenadas polares. ¿Por qué se separa así, se escribe así la energía total, que es la cinética más la potencial? Porque esta ecuación es parecida a un movimiento en una dimensión nomás, en una dimensión que en este caso sería R, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería, si en una dimensión la R es la coordenada, y el resto sería como la energía potencial. Entonces, con fines más bien ilustrativos, digamos, de comprensión, por eso se escribe así. Y a esta parte de aquí, a todo este segundo término, estas corchetes, se le suele llamar energía potencial efectiva, que es la suma de la energía potencial real más de este término que depende del momento angular. Sí, que depende del momento angular y obviamente depende de R también. Eso se llama energía potencial efectiva. Entonces, en el desarrollo matemático, todo el tiempo se trabaja con la expresión de la energía igual un medio de masa por dr sobre dt al cuadrado más la energía efectiva, energía potencial efectiva. Así se trabaja con esta ecuación. Donde la energía potencial efectiva incluye, como les digo, la energía potencial real más el momento angular, el término que depende del momento angular. Entonces, bueno, aquí ya les he ilustrado el primero con los pasos a seguir, primero los pasos a seguir, después, ahora les acabo de ilustrar las expresiones en coordenadas polares del momento angular, la que la escribí en la pizarra anterior, es donde solamente está explícitamente el B sub teta, y esta de la energía total, energía mecánica total con la que se trabaja. Entonces, con eso se hacen los pasos que les dije yo, ya, que les voy ahora a mostrar con los apuntes. Yo ahora les voy explicando los pasos que les dije que se hacen, ¿no? Solamente para que vean, y ahora sí, claro. Bueno, lo que nosotros, en primer lugar, vamos a entender es que las posibles trayectorias en el campo gravitacional son curvas cónicas, es decir, parábola, hipérbole, elipse o circunferencia. Y que de cuál curva, cuál es la trayectoria concreta, depende ante todo del valor de la energía de la partícula. Si la energía mecánica es igual a 0, es una parábola. Si la energía mecánica es mayor que 0, la trayectoria es una hipérbole. Si la energía mecánica es menor que 0, la trayectoria es una elipse. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender, ¿sí? De demostrar. Aquí está lo que ya les dije. Energía es la suma, en coordenadas polares la velocidad, ¿sí? El momento angular en coordenadas polares, la energía que les acabo de escribir, la energía efectiva, que les dije cómo se define, como la suma de la energía potencial real más de este término de que depende del momento angular, pues la energía total es esta. Ya, entonces miren, aquí viene lo que les decía. De la una ecuación, lo que se hace es despejar este cociente de R sobre dt. Recuerden que les dije ese, era uno de los pasos, ¿sí? Escribir la energía en función de R y dt. Aquí está la energía en función de R y dt. Aquí no aparece el ángulo teta, porque la energía efectiva no incluye el ángulo teta. O sea, aquí solo es la energía en función de R y dt. ¿Ya? Entonces, de aquí uno despeja esta derivada de R sobre dt. Y bueno, le reacomoda la expresión para poder integrar. Eso
ese detalle, bueno, lo dejamos así porque al final es un cálculo matemático, ¿ya? Y entonces, integrando lo que uno tiene de aquí, lo que les dije, aquí, pero para integrar obviamente hay que conocer cuál mismo es la energía efectiva, ¿no? Aquí como estamos hablando de la teoría general, entonces no conocemos cuál es la energía real efectiva, porque esto no solo sirve para el campo gravitacional, serviría para cualquier campo central. Entonces, si conocemos, noten que la energía es constante, el M es constante, entonces la energía efectiva contiene la variable R y por lo tanto se puede resolver este integral y a partir de ello encontrar lo que les dije, la función R de t, esa función, la coordenada radial en función del tiempo. Para poder tener la trayectoria en forma paramétrica nos falta la otra ecuación, teta de t, como les dije. Entonces, esta se obtiene de la ecuación del momento angular, de aquí, ¿sí? Esta es la ecuación del momento angular. Entonces, de aquí ahora se despeja el cociente de teta sobre dt. Se despeja el cociente de teta sobre dt. Y lo mismo, se le separan las variables para poder integrar y se integra. ¿Por qué es factible ahora integrar ya esto? Noten que este cociente incluye el r cuadrado, el r, que es una variable, el r. Pero se supone que ya se supone que conocemos el r de t, ¿no? Una vez que ya conocemos la función r de t, entonces uno podría reemplazarla aquí, y así tiene todo el segundo miembro en función del tiempo. Entonces, como ya tengo todo el segundo miembro en función del tiempo, se puede, lo que se llama, separar las variables, a un lado lo que depende del tiempo y a otro lado lo que no depende del tiempo, e integrar. Y con eso, obtener la función teta de t. Es justo lo que les dije, ¿no? Entonces, r de t, teta de t, es esas dos funciones dan lo que se dice la trayectoria de la partícula en forma paramétrica con el parámetro del tiempo, tal como les dije. Noten que es de la ecuación de la energía, despejo de r de t, integro. De la ecuación del momento angular, despejo de teta sobre t, integro. Como ya conozco r, en principio se puede integrar y se saca teta de t. Y así se tiene en forma paramétrica. ¿Ya? Eso. Entonces les dije, no, pero si uno quiere tener r de teta o teta de r así en el tiempo, entonces les decía, lo único que hay que hacer es de las mismas expresiones de acá arriba. Aquí tengo de r sobre dt igual a algo en función de la energía. Y por acá tengo de teta sobre dt igual a algo en función de r. Entonces lo que hay que hacer es dividirlo una ecuación para la otra. Dividiendo de r, pues, entonces divido una ecuación para la otra y queda este cociente. Ya no hay el tiempo. Y todo a la derecha es una función de r, no hay el tiempo, entonces eso también se puede integrar en principio. Entonces, integrando se puede, y obviamente no acabamos de hacer la integral porque habría que poner explícitamente cuánto vale esta energía efectiva, que depende de la energía potencial real, y con eso integrar. Noten que la variable aquí solo es de r ya a la izquierda, o sea, por eso se puede lo que se llama integrar. Y L es constante, M es constante, y la variable R, o sea, aquí solo hay una sola variable, y es posible por eso integrar. Y con eso obtener la trayectoria explícita R de t. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es lo que yo les expliqué en la pizarra primera, con las primeras, diciéndoles cuáles son los pasos para obtener la trayectoria. Así es como en principio se obtendría la trayectoria. Ahora, si uno quiere ser más explícito, avanzar un poco más, se puede hacer lo siguiente, algo más concreto. En primer lugar, ya no abrir la energía efectiva, escribir la expresión completa, energía efectiva, que es la suma de la energía potencial real más ese término que depende del momento angular. Este de aquí. Reemplazar, digamos, ya, en la función de r sobre d teta, que encontramos acá arriba, esta expresión, reemplazar la energía efectiva. Eso es lo que se hace aquí. Entonces, bueno, se reemplaza
digamos que hasta arriba está resuelto el problema en principio, pero quiero ser más explícito en lo que quiero encontrar, porque hasta aquí habría que integrar y de ahí, del integral, decir, ah, me salió una parábola, ah, me salió un hipérbole, qué curva me habrá salido. Sí. Entonces, la forma de ir más allá es la siguiente. Como digo, reemplazo la energía efectiva, tengo esto, y para quitarme el 1/2, la raíz cuadrada de aquí, elevo al cuadrado. Y tengo esta expresión para el cuadrado del cociente de R sobre d teta. ¿Sí? Esta es una ecuación que la guardo, que la guardamos por el momento. ¿Ya? La guardamos. ¿Sí? Ahora se hace como una especie, ya para ser más concreto, lo que se hace es ya una especie de predicción. Dice, seguramente, históricamente no ha sido los desarrollos así, pero ya a posteriori, bueno, ya más o menos sabemos que la curva es una cónica. Total, Kepler sacó que es una elipse. Vamos a suponer que las trayectorias son cónicas, en base a las leyes de Kepler, que por lo menos, y si se han medido trayectorias de otros cometas, quizá vieron que eran hipérboles. Entonces, decimos, aparentemente las trayectorias son cónicas. Entonces, vamos a sacar esta derivada al cuadrado, o este cociente de R sobre teta, de la ecuación de una cónica en coordenadas polares. R y teta son las coordenadas polares. Entonces, una cónica podría escribirse en coordenadas polares. De esa ecuación de la cónica en coordenadas polares, vamos a despejar de R sobre d teta y después igualar a esta expresión. Lo que yo obtenga igualo a esta expresión y veo qué pasa. Eso es lo que se hace para tener ya más explícitamente la trayectoria. Entonces, el dibujo que está puesto aquí en los apuntes es un dibujo que por falta de mis habilidades de dibujar en esta cosa, le quería invertir. Esta la saqué de Lehmann, pero la ecuación que yo quiero usar es con invertida. Así que la inversión del dibujo la voy a hacer en este momento en la pizarra. ¿Ya? Para escribir la ecuación de la cónica simplemente. Solo para escribir la ecuación de la cónica. De la ecuación de la cónica vamos a obtener ese cociente de R sobre d teta al cuadrado. Ya. Digamos, la cónica es una curva así, voy a hacerlo al revés, como les digo que está. Ya tengo la cónica. Aquí en coordenadas polares, es decir, ya se suele ser así. Una curva cónica tiene lo que se llama como parámetros importantes un foco, una recta que se llama directriz, con otro color, una recta que se llama directriz, es una recta, no me sale tan recta, pero esta es una directriz, ¿ya? Y bueno, entonces, lo que se hace en coordenadas polares es decir, bueno, tomo como polo de las coordenadas polares el mismo foco. Este es el polo, la vez que es el foco de la cónica, es el polo de la coordenada polar. Y tomo como eje polar este eje perpendicular a la directriz. Este es el eje polar que al mismo tiempo en las cónicas se le llama eje focal. Entonces el foco es el polo de las coordenadas polares y el eje polar es el eje focal. Un punto P cualquiera está definido por R y teta. ¿Ya? Entonces, donde R es esto y teta es esto. Entonces, vamos a llamar a la distancia que hay desde el foco hasta la directriz, le vamos a llamar distancia P. A esta distancia le vamos a llamar P, así está hecho en la P. Ya. Y ahora vamos a definir lo que es la excentricidad de una cónica. La excentricidad no es más que el cociente entre lo siguiente. Voy a trazar una recta
del punto P, bueno, al foco ya tengo la distancia R. Para trazar una recta hasta la directriz perpendicular, y este lo voy a llamar un punto C. Entonces, la excentricidad de una cónica no es más que el cociente entre la distancia entre P y el foco, ¿sí?, sobre la distancia entre el punto P y la intersección C, o sea, la distancia a la directriz. Eso es lo que es la excentricidad de una cónica. Es decir, PO es en últimas R, ¿no? Es R. Y PC, bueno, no es R, pero ya vamos a ver cuánto vale. Pero esa es la cónica, es el cociente entre estas dos rectas, ¿no? Que voy a ponerles como un visto. Entre esta recta y esta recta. Es el cociente entre esas dos rectas, lo que se llama excentricidad. Entonces, reemplazando PO, ¿cuánto vale? Vale R. Y PC pueden ver que es igual a lo siguiente. Si a este punto le llamamos B, PC sería P menos el segmento OB, menos de este segmento de aquí. Y entonces, esto es P y OB, ¿cuánto vale? R coseno de teta. Entonces, de aquí se despeja R y se tiene la ecuación de la cónica en coordenadas polares. Depende de la excentricidad, del valor de esta distancia P, y queda 1 más epsilon coseno de teta. Esta es la ecuación de la cónica en coordenadas polares. Entonces, lo que se hace es, usando trigonometría, calcular a partir de aquí el cociente que andamos buscando, de R sobre de teta, y al cuadrado, eso andamos buscando. Queremos de la cónica sacar este de R sobre de teta, esta derivada, y elevar al cuadrado. Pues bueno, eso ya está hecho en los apuntes, sí. Pero esta expresión que se obtiene de la ecuación de la cónica en coordenadas polares, esta expresión de R sobre teta al cuadrado, es la que se iguala a la que se obtiene en cambio viniendo de la conservación de la energía y del momento angular. Ya. Entonces, eso quería ilustrarles para que quede claro de dónde proviene esta ecuación. Entonces, bueno, aquí, como les dije, está invertido, pero por eso sale como un signo cambiado la ecuación lacónica, pero ya les acabo de hacerla. Entonces, bueno, aquí se explica que también el valor de la excentricidad está correlacionado con el tipo de curva. Si la excentricidad está entre 0 y 1, es decir, no es 0 ni es 1, está entre 0 y 1, la curva es una elipse. O sea, si la excentricidad es menor que 1 y obviamente es mayor que 0, la curva es una elipse. Noten que la excentricidad, al ser un valor, una división entre dos segmentos, la longitud de dos segmentos es siempre positiva. Entonces, pero si es menor que 1, la curva es una elipse. Eso significa que si es una elipse, de acuerdo a lo que dijimos al inicio, la energía sería negativa. Si la excentricidad vale 1, la curva es una parábola, en ese caso la energía debería ser 0. Si la excentricidad es mayor que 1, la curva es una hipérbola, en ese caso la energía debería ser positiva. Entonces, bueno, de la ecuación de la cónica, como dice aquí, se obtiene esto, entonces el seno cuadrado también se lo va a reemplazar, En última se llega a esta expresión. Desde la ecuación de la cónica se llega a esta expresión. Una expresión que incluye, obviamente, R, incluye P, ese parámetro P, e incluye la excentricidad. Entonces, esta es la forma de trabajar ya para tener una expresión más explícita para la trayectoria. Es decir, tengo de R sobre de teta al cuadrado de las leyes de conservación de la energía y el momento angular, y ahora tengo de la ecuación de la cónica el de R sobre teta al cuadrado, y estas dos expresiones de R sobre teta, esta de aquí, la que dije, le guardamos, esta de acá, se igualan, estas dos expresiones hay que igualar, esto
hay que igualarla a esta y desarrollar. Entonces, lo que se hace aquí, se hace un desarrollo que está explicado, se igualan las dos expresiones, ¿sí? Y de esta expresión, ¿sí?, se obtiene estas relaciones. Una relación que incluye la energía potencial, que incluye el momento angular, que incluye el P y que incluye el épsilon, además de la variable R. Esa es una ecuación. Ya, noten que L, como siempre, es una constante. L, el momento angular, es constante. U de R es una función, es de energía potencial. Ya no la efectiva, sino la energía potencial real. Y la otra ecuación que se obtiene de ahí, de lo de arriba, es esta que incluye, en cambio, la energía. Aquí la energía y L son constantes. Y aquí no tengo R, por ejemplo. Aquí tengo solo P y épsilon. O sea, parámetros de una cónica y la energía y el momento angular. Entonces, hay varias cosas que uno puede despejar. Despejar E, despejar épsilon, despejar P, qué sé. Entonces, una de lo que se puede hacer con estas relaciones es despejar U y E, por ejemplo, ¿ya? El U de R es la energía potencial. Está aquí escrita en función del momento angular. O sea, si uno conociera el momento angular de la partícula o del cuerpo que se mueve, la masa, conociera los parámetros de la cónica P y épsilon, automáticamente tiene el valor de la energía potencial de la partícula, sí. Tendría la energía potencial de la partícula, midiendo simplemente el momento angular, midiendo los parámetros de la cónica. Tendría la función energía potencial. También tiene la energía, si uno mide el momento angular, que es constante, y mide los parámetros P y épsilon, entonces también tendría la energía total. Noten, si es que yo doy el trabajo como el de Tycho Brahe, de medir la exposición de planetas por años y sacar las trayectorias, después Kepler, si después con esas trayectorias calculo cuál es el valor de P y cuál es el valor de épsilon, conozco la masa del cuerpo, por ejemplo, y la velocidad con que se mueve, puedo calcular L, o sea, todo esto puedo calcular a partir de mediciones, entonces automáticamente conozco la energía total, ¿sí? Y con esas mediciones también conozco la energía potencial del cuerpo. Entonces, estas dos relaciones son muy generales, son bien generales, no necesariamente son para campo gravitacional, también podrían servir para campos eléctricos, que también son centrales, ¿no? Campos eléctricos creados por las cargas. Ahora sí vamos a particularizar al caso del campo gravitacional, ¿sí? Para eso lo único que tenemos que hacer es que, ¿cómo lo particularizamos? Hacemos un ejercicio inverso, digamos. No voy a calcular a partir de medidas U, sino que voy a trabajar con un U conocido, gracias a la ley de gravitación universal, ¿sí? Como conozco, por la ley de gravitación universal, conozco la fuerza, ya sé que es el campo conservativo, entonces existe una energía potencial, ya calculamos eso, entonces conocemos el UDR, de la teoría, como quien dice, ¿verdad? Y con el UDR, sí, podríamos calcular, y midiendo las velocidades, puede calcular la energía total también. Entonces, hacemos el problema inverso. No es que calculamos U de esta ecuación, sino que con U puedo calcular de aquí épsilon, por ejemplo, en función de U y de P. Puedo calcular la excentricidad. Y conocer la excentricidad significa conocer el tipo de trayectoria, ¿sí? Además, ese cálculo de épsilon debería estar de acuerdo con la segunda ecuación. O sea, porque estas dos ecuaciones de aquí no son independientes, no están aisladas, están conectadas por los parámetros P y epsilon, ¿sí? O sea, no son independientes. O sea, lo uno determina lo otro. Entonces, ¿cómo se trabaja? Entonces, vamos a particularizar para un campo gravitacional y conozco cuánto vale UDR. ¿Cuánto vale UDR para un campo gravitacional creado por una masa M mayúscula? Si la masa que crea el campo es M mayúscula,
Y ahí se mueve una masa m minúscula, energía potencial gravitacional, sabemos que es menos g, producto de las masas sobre r. ¿Ya? Entonces, este U reemplazamos acá arriba, y lo que ocurre es que, como la U es negativa, es menos, se cancela con el menos de acá. Como U tiene 1 sobre R, se cancela con el 1 sobre R de acá. Y lo que me queda es esto. ¿Sí? La relación entre las masas de los cuerpos y los parámetros de una cónica, epsilon y P. Porque no olviden que L es constante. Es constante. Entonces, de aquí se puede obtener el parámetro P, ya concretamente, en función de L, de las masas y todavía del epsilon. El epsilon todavía no está calculado. Ahora, este P lo reemplazo en la segunda ecuación de acá arriba. ¿Y qué voy a tener? Como ya tengo el P en función de L y de las masas, que todo esto es constante, todo, L, epsilon, todo es constante. Como tengo P en función de las masas de L, si yo lo reemplazo aquí en la ecuación de la energía, entonces voy a tener una energía en función solamente de las masas y de epsilon. Ya no va a aparecer P porque voy a reemplazarlo. Entonces, miren, al hacer esto, ¿no? Cuando uso el campo gravitacional, llego a esta expresión. De aquí calculo P. El P reemplazo aquí en la segunda ecuación de la energía y tengo, al fin, la energía en función de la excentricidad. Y como conozco para las cónicas cómo está relacionada cada valor de los valores de excentricidad con el tipo de curva, entonces voy a tener cómo está relacionada la energía con cada tipo de curva. Y ahí el problema está entendido, digamos así, o resuelto. Entonces, hacemos esto, ¿no? Reemplazamos este P, reemplazo en la energía, o desarrollo. Finalmente se tiene, por ejemplo, esto. ¿Sí? La energía en función de la excentricidad o la excentricidad en función de la energía. ¿Ya? Esta es la expresión que en últimas me determina el tipo de curvas. Aquí, en esta expresión de la excentricidad de una cónica, incluye E y L, que son constantes. M, que es la masa de la partícula que se mueve. M mayúscula, que es la masa que crea el campo. Es como quien dice, por ejemplo, M mayúscula es la masa del Sol, M minúscula la masa de la Tierra. O si no, M mayúscula es la masa de la Tierra y M minúscula la masa de la Luna o de un satélite, como sea. Entonces, pero noten que todo lo que está aquí en el segundo término del epsilon al cuadrado es constante, es conocido. Entonces, ahora sí. Uno se pregunta, ¿la energía total puede ser negativa o siempre es positiva? ¿Puede ser cero? Entonces, ustedes no olviden que la energía total, bueno, para esto les voy a compartir la pizarra. Ya, la energía total es la suma de cinética más potencial, que en el caso del campo gravitacional es menos G, producto de las masas sobre R. Entonces, claro, como tengo un menos aquí, hay la posibilidad de que esta energía sea. Si la cinética es mayor que la potencial, es positiva. Si la cinética es igual a la potencial, es cero, ¿sí? Y si la cinética es menor que la potencial, es negativa. O sea, sí hay, en al menos del caso de campo gravitacional, y como ustedes comprenderán también en el caso de un campo eléctrico entre cargas de diferentes signos, también el potencial, la energía potencial eléctrica sería negativa. Entonces, ahí sí hay esas tres posibilidades. Si la energía potencial fuese siempre positiva, como es en el caso de un campo eléctrico entre cargas del mismo signo, ahí no hay chance de que sea igual a cero o menor que cero, siempre será positiva. Pero en el caso del campo gravitacional, como la energía potencial es negativa, hay la posibilidad de que la energía sea mayor que cero, igual a cero o menor que cero. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que analizaríamos con la última expresión que me da la excentricidad. ¿Ya? Por ejemplo, si la energía vale 0, la excentricidad vale 1. ¿Sí? De la teoría de la geometría analítica sabemos que si la excentricidad vale 1, entonces la curva es una parábola. Por lo tanto, desde el punto de vista físico concluimos que para que sea 1, tiene que ser 0. O sea, si la energía de la masa que se está moviendo en el campo gravitacional es 0, entonces se mueve en una parábola. ¿Sí? Ahora, si esta energía es negativa, aquí hay la posibilidad de que esto sea menor que 1. Y esto va a ser menor que 1. O sea, tendría que ponerse número y todo eso. Si la energía es negativa, esto estaría restando al 1. Entonces, como es al cuadrado, esto tiene que ser un número positivo. Entonces, tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, cuando la excentricidad está entre 0 y 1, la curva es una elipse. Entonces, para energías negativas, la curva es elipse. Si la energía es positiva, entonces esta excentricidad obviamente es mayor que 1, ¿sí? Es mayor que 1. Y por lo tanto, cuando la excentricidad es mayor que 1, la curva es una hipérbola. Entonces, cuando la energía es positiva, la curva es una hipérbola. Energía cero, la trayectoria es una parábola. Energía menor que 0, la curva es de elipse porque la excentricidad entre 0 y 1. Energía mayor que 0, la curva es una hipérbole porque la excentricidad está mayor que 1. ¿Sí? Es lo que hemos puesto aquí. Si energía menor que 0, entonces la excentricidad entre esto, la trayectoria es una elipse. Si es igual a 0, entonces si lo vuelve la trayectoria es una parábola. Y si es mayor que 0. ¿Sí? Y cuando la excentricidad vale 0 es cuando se tiene eso en la geometría analítica, ¿saben? En primer lugar, la energía total es negativa, pero si es 0 significa que la trayectoria es una circunferencia, que es un caso particular de la elipse, la trayectoria. Aquí ahí tengo unos gráficos, ¿no? de la energía. Aquí esta curva que está aquí es la energía potencial efectiva. Esta curva que está aquí es la energía potencial efectiva. Y aquí está ilustrado, digamos, los casos de energía negativa, por ejemplo, cuando la energía es negativa, pero está justo igual al mínimo de la energía potencial, igual al mínimo aquí en este punto, ¿sí? En este punto que la pueden ver. Entonces, la trayectoria es un círculo. Si la energía es negativa, pero es mayor, está arriba del mínimo, es la energía total, ¿no? Ilustrado con una recta, porque es constante. Ilustrado con una recta es constante. Este gráfico es de energía potencial en función de R, pero donde se superpone los valores de energía total. Entonces, no sé si lo ven claro aquí. Cuando la energía es negativa, pero mayor que el mínimo de la efectiva, entonces la trayectoria es una elipse. Cuando la energía es 0, o sea, está sobre la recta horizontal de R, es una parábola, y cuando la energía es mayor que 0, está arriba del eje horizontal, la trayectoria es una hipérbole. No sé si necesitan que les aclare un poco la figura, pero así es como se ilustra esto. También este gráfico es ilustrativo, ¿no? Aquí está lo mismo. Aquí es importante una cosa, bueno, M' aquí es la M mayúscula que llamamos nosotros. Ustedes curvas están obtenidas de Alonso y Finn. La M mayúscula es M', y la M minúscula es la masa que se mueve en ese campo gravitacional creado por M'. O sea, aquí tengo una elipse y el M' está en el foco. Aquí tengo una hipérbole, ¿sí? El M' está en la parte, la curva es una hipérbole, y la trayectoria deja a M', o sea, el centro de fuerzas, en la parte cóncava de la curva. Esto es así porque el campo gravitacional es de atracción, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el caso de la parábola.
tengo una parábola, tanto la hipérbola como la parábola son curvas abiertas, no tienen principio, en fin, digamos, ¿no? O sea, no se cierran, más bien dicho. No se cierran más que ese principio, no se cierran. Entonces, y lo mismo, M', el centro de fuerzas queda en la parte cóncava, porque la fuerza gravitacional es atractiva. Ya les voy a explicar un poco mejor eso. Bueno, solamente para ilustrar lo que le estaba diciendo de los gráficos de esos de ahí, son unos gráficos que están dibujadas las energías en función de R. Primero está dibujada la energía potencial efectiva, que es una curva, algo así. La energía potencial efectiva está con un mínimo, con una parte. Sí. Tiende a cero cuando R tiende a infinito. ¿No? Y ahí están hechos los casos, ¿no? Cuando la energía total es igual al mínimo, en este caso, si la energía total es esta, no estaba a la izquierda. Ahí está. Para el caso de energía E1, digamos, una energía constante E1, esto tengo la circunferencia. Para una energía total constante E2, tengo la elipse. Para energía total E3 igual a 0, que sería aquí, porque está el 0, tengo la parábola. Para energía total E4 mayor que 0, tengo el hiper. Eso es lo que está ubicado en su gráfico. Ahora, respecto a cómo están las trayectorias, digamos que M mayúscula es una masa y M mayúscula, cuando la trayectoria es una hipérbola o una parábola, esta trayectoria viene así, dejando en la parte cóncava la masa M. ¿Por qué razón? Porque hay atracción, la masa le atrae. Pero si fuese una carga, digamos, si en caso de que esto sea una carga, digamos, positiva, una carga positiva, y se mueve en este campo una carga también positiva, ¿sí? Una carga positiva aquí, una carga positiva. Entonces, como la fuerza entre estas dos cargas sería de repulsión, la hipérbola le deja en la parte cóncava, convexa, perdón. Se aleja porque se repele, ¿no? En cambio acá le abraza, como que sea el centro de fuerzas. En cambio aquí se aleja porque es repulsión entre dos cargas del mismo signo. Eso también se puede entender así. Ya. ¿Qué significa energía negativa? La Tierra en su trayectoria alrededor del Sol, obviamente es una elipse, la curva es cerrada, la energía es negativa. Significa energía negativa que para poder hacer que la partícula salga de esa trayectoria, la Tierra salga, por ejemplo, de su trayectoria y se libere del Sol, hay que dar energía desde fuera, ¿sí? Hay que darle energía de alguna manera, ¿sí? Para que la energía deje de ser negativa y sea cero, por ejemplo, menor que cero, y de ahí saldría de la atracción del campo gravitacional del Sol. Entonces, es como un sistema ligado. La Tierra está prisionera. Eso podemos ver como un sistema ligado, enlazado, no está libre, sí. En cambio, la hipérbola es justo lo contrario, el caso está libre, o sea, no está prisionero, de hecho viene de lejos, se aleja, igual, energía igual a cero también, prácticamente estas dos son trayectorias abiertas, los sistemas no están ligados, están libres, digamos, se acercan al campo gravitacional, pero pues se alejan. ¿Qué significa energía igual a cero? ¿Cuándo se tendrá el caso de una parábola? ¿No? ¿Cuándo será? Imagínense que ustedes tienen el Sol y hay un cometa que hace una trayectoria parabólica que viene de, ¿sí? ¿De dónde viene y hace una trayectoria parabólica? Tiene energía. ¿Qué significa igual a cero? Pues uno dice, ¿cómo te llega igual a cero? Sí, tiene cinética y tendrá potencial. Bueno, es que la suma da cero, ¿sí? La cinética es igual a la potencial, como tiene signos opuestos. Pero
¿Cómo podría haberse originado este movimiento? Cero significa, por ejemplo, que la cinética era cero también y la potencial era cero. Si este cuerpo empezó a moverse muy lejos del Sol, pero muy lejos, cuando el Sol ya no ejercía su acción, cuando prácticamente el campo gravitacional solar ya era débil, ¿no? Entonces aquí prácticamente en el infinito, digamos así, la energía potencial es casi cero. Y si este cuerpo empezó a moverse desde el reposo, o sea, sin velocidad inicial, la energía cinética sería cero. Entonces, si empezó a moverse desde el reposo, muy lejos del campo gravitacional del Sol, la energía total valdría cero. Y por lo tanto, la trayectoria sería una parábola. Como la energía se conserva, si en un instante inicial era cero, entonces será cero siempre. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el cuerpo gana energía cinética a expensas del trabajo que hace el campo gravitacional. Sí, que da ese trabajo es igual a la variación de energía potencial desde cero. Entonces, ahí se compensan las dos. Bien, eso en definitiva es lo que trata este capítulo. Más adelante en este capítulo tienen varios problemas ilustrativos sobre esto, o sea, están resueltos ojalá con la mayor claridad posible para que se entienda cómo problemas de este tipo, por ejemplo, son aquellos que permiten calcular cómo varía una trayectoria cuando uno de los parámetros cinéticos o dinámicos varía. Por ejemplo, si varía la velocidad, varía la energía, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede estar variando la trayectoria. Si un parámetro de la fuerza gravitacional, las constantes, por ejemplo, de la fuerza gravitacional, lo que a veces llamamos caos, todo eso, varía, entonces cómo cambia la trayectoria. También se puede analizar valores de la excentricidad para trayectorias de satélites, etcétera, etcétera. Pero en últimas, todo está basado en la conservación de la energía y en la conservación del momento angular. Esas son las dos ecuaciones que sirven de base para la solución de cualquier tipo de problemas de campo gravitacional. ¿Tienen quizá alguna pregunta? Sí, buenas noches. Bien, entonces, si no tienen una pregunta, les agradecería pues su presencia. Recuerden ustedes las fechas, yo no tengo bien claro las fechas de envío de trabajos y contestar el cuestionario que está en línea. Y cualquier información pues pueden obtenerla a través del chat, como ustedes ya saben. Y también recuerden que se acordó hacer la evaluación final para quienes deseen de modo virtual, los problemas de movilidad y todo eso, a través de esta misma plataforma, ¿sí? En un día sábado, creo que a las 10 de la mañana. Entonces, eso, bueno, todo lo está coordinado a través de la instancia administrativa del programa Clave. Pues les agradezco mucho. Espero que les haya servido. Con estas indicaciones será más entendible el documento. En todo caso, si hay alguna dificultad en entender ante todo la cuestión de lo que es la derivada y la integral, les podría también ayudar en eso haciendo una corta exposición de eso, si ustedes ven necesario. Muchas gracias. Muy buenas noches.